A continuación presentaremos el caso de Strategic Asset Allocation During Global Uncentering, presentado por Camila Velasco, César Martínez, Sebastián Barrera y Nicolás Bellón. Para dar un contexto general del caso, corresponde a un ingeniero en Singapur con 20 años de experiencia en inversiones, el cual enfrenta una baja rentabilidad correspondiente al 2% y considera reorganizar su cartera, tras evitar el mercado estadounidense desde 2008. Ahora evalúa invertir en 10 ETF recomendados, los cuales son renta variable y fija en Estados Unidos, Europa y otros países. A la vez, debe prepararse para financiar la universidad de sus dos hijas, las cuales corresponde a una inversión total aproximadamente de 180.000 dólares singapurenses, pudiendo ahorrar solo 50.000 en 5 años. A continuación, en este caso, profundizaremos los siguientes puntos durante esta presentación: rentabilidad esperada y riesgos de los ETFs, asignación óptima con la teoría de Markowitz a corto y largo plazo, posible asignación táctica de activos, inclusión de oro y rates y decisión final de inversión y sus riesgos prácticos. Inicialmente se realiza un análisis del rendimiento esperado de la inversión, considerando las necesidades financieras familiares durante los próximos 5 años. Se identificaron los montos anuales requeridos para cubrir los estudios universitarios de cada hija, concluyendo que será necesario replantear la estrategia de inversión actual para cumplir con estos compromisos. Lo podemos ver en la lado izquierdo de la diapositiva. Con un rendimiento actual del 2%, de acuerdo a la tabla observada, se observó que dicho retorno no es suficiente para cubrir los gastos futuros. Se evaluó un escenario entre 2017 y 2021, donde el capital objetivo debía situarse entre 530.000 y 560.000. Sin embargo, con el rendimiento actual, el capital proyectado estaría entre 340.000 y 510.000, lo que evidencia la necesidad de ajustar la estrategia de inversión. Se calculó el rendimiento requerido por año para alcanzar dichas metas, un 4% y para el 2017 y el 2020 y un 10% para el 2018 y 2019. Estos porcentajes se determinaron comparando el capital inicial más el ahorro anual frente a los gastos proyectados por cada hija, para luego identificar las diferencias entre ingresos y egresos. No obstante, para evitar fluctuaciones anuales en el rendimiento requerido y mantener un riesgo más constante, se planteó un escenario alternativo con un rendimiento promedio fijo del 8% anual. Bajo este enfoque se lograría cumplir con las obligaciones financieras previstas, generando incluso un superávit en los años 2017, 2018 y 2019. ¿Por qué no se minimiza la tasa anual? Porque si no, no se alcanzaría a cubrir las obligaciones del 2020. Posteriormente se realizó un análisis con la teoría de Markowitz sobre 10 diferentes assets o FTs individuales y el portafolio que incluye eh, los 10 FTs individuales distribuidos de manera eficiente dentro del portafolio. Para calcular los rendimientos se calcularon a nivel mensual con información de los últimos 5 años, desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2016, y posteriormente se analizó el promedio de luz mensual. Lo mismo con la volatilidad. En los resultados podemos ver que hay OFTs que tienen individualmente rendimientos muy altos con volatilidad moderada o alta, como puede ser el JC6SG o el LG9SG, en donde vemos mejores rendimientos a lo que puede llegar a ser el portafolio, incluyendo todos los FTs, pero sin embargo encontramos que la volatilidad o riesgo asociado es muy alto, dependiendo de cada FT individual. Por lo tanto, pues a través de la teoría de Markov encontramos que el portafolio en su distribución de frontera eficiente tiene un shape ratio mucho mejor al de los FTs individuales, mostrando que su inversión o su asignación en la o frontera eficiente es una mejor inversión en términos de retorno ajustado a riesgo. Sin embargo, el rendimiento anual del 4%, como se vio anteriormente, no es suficiente para la familia, pero es la inversión financiera más responsable, teniendo en cuenta el riesgo. Continuando con el punto anterior, realizaremos un análisis de cartera de Markowitz sobre las 10 ETF recomendadas por su corredor, utilizando la rentabilidad histórica anualizada de 3 años y los riesgos para determinar la nueva frontera eficiente, identificando el beneficio de la inversión a largo plazo.
Una vez identificada la cartera óptima que minimiza el riesgo utilizando las 10 ETF seleccionados y tomando en cuenta las variaciones mensuales como un escenario de corto plazo, se desarrolló un nuevo análisis usando el mismo rango de información desde el 2012 al 2016, pero desde una perspectiva de largo plazo. En este segundo escenario se calcularon los rendimientos de forma trianual, es decir, comparando el valor de un mes con el del mismo mes 3 años antes. Esto permitió obtener 25 rendimientos trianuales, los cuales fueron promediados y anualizados, considerando que un año representa un tercio del periodo trianual. Este mismo enfoque se aplicó también para calcular la volatilidad y las covarianzas entre los ETFs. Como se observa en la tabla, 4 ETFs muestran retornos negativos en este horizonte de 3 años. Al comparar los resultados entre ambos escenarios a corto y largo plazo, se evidencia que los retornos y la volatilidad son más altos en el análisis mensual. Esto se debe a que los cálculos a largo plazo no capturan las fluctuaciones a corto plazo, lo que reduce los niveles de riesgos estimados para los ETFs. Aunque las inversiones a largo plazo presentan menor volatilidad y por lo tanto parecen más seguras, también tienden a ofrecer menores retornos al no aprovechar las variaciones de corto plazo que pueden generar las oportunidades de ganancia. Una vez calculados los retornos y riesgos estimados bajo el escenario de largo plazo, utilizando rendimientos trianuales, se procedió a determinar el portafolio que minimiza el riesgo. En la gráfica inferior derecha se puede observar la comparación con el portafolio a corto plazo. En este nuevo escenario a largo plazo, la cartera óptima incluye inversiones de 4 ETFs, mientras que en la cartera de corto plazo estaba compuesta por 5 ETFs, lo que indica una mejor diversificación. Se destacan diferencias relevantes en la composición en el portafolio de largo plazo, no se incluye el ETF de GPMs USD Asia y en cambio se aumenta la participación en Lixor en un 7,43% y en Deep Tracker o USD Tips en un 21,67%. En términos de riesgos y retorno de portafolio de corto plazo, presentaban un rendimiento mínimo del 2,6% con una volatilidad del 3,12%. Por el contrario, en el escenario a corto plazo, aunque la volatilidad es más baja, el retorno esperado también disminuye, situándose en el 1,49%. En la siguiente lámina podemos ver el análisis de frontera deficiente de Markowitz para ambos escenarios, representadas por la línea morada a corto plazo y la línea verde a largo plazo. Se observa que los portafolios de largo plazo se ubican en un rango de menor volatilidad entre el 2,24 y el 5,88, mientras que en los de corto plazo oscilan entre el 3,72 y el 10,85. Para este análisis, cabe destacar que el escenario a largo plazo consta de 4 ETFs, presentan retornos negativos, lo que genera un punto mínimo en la frontera eficiente con un retorno hasta el 7,93. En contraste, en el escenario a corto plazo, todos los retornos positivos permiten que su frontera eficiente se mantenga completamente en terreno positivo, como se refleja en la línea morada. Listo. Basado en el outlook económico proyectado por JP Morgan, se tomó la decisión de hacer algunos cambios en el posicionamiento, esto netamente hacer en un asset allocation táctico que va a permitir capturar oportunidades vistas. Esto, entonces, como lo vemos en el cuadro de la derecha, el posicionamiento para el siguiente año ponderaría mayor posición en Estados Unidos, un posicionamiento neutral en la eurozona, un posicionamiento underweight en Reino Unido. De igual forma, en la parte de mercados emergentes se buscaría un posicionamiento underweight en la parte de China y de Rusia y una sobreponderación en el mercado de India. Como lo vemos en el siguiente slide, la composición del portafolio relativo a la optimización inicial de Markowitz cambia en cuanto a que ahora solo vamos a tener 4 vehículos donde la mayor exposición que nos va a otorgar este nuevo portafolio va a ser a la parte de acciones Estados Unidos, con un 55% del portafolio, seguido con un 30% del portafolio invertido en la parte de India y con un 15% invertido entre bonos de Estados Unidos que están sujetos a inflación y un 5% invertidos en bonos de Asia que son high yield. En cuanto vemos el retorno y la comparación de los portafolios, vemos pues que este portafolio tiene un menor Sharpe ratio, esto porque tiene un mayor riesgo asociado, pero igualmente pues va a permitir capturar un mejor retorno. He visto en cuanto a inversiones individuales que se puedan hacer a través de ETF,
en este caso nos daría un retorno del 8,39% y pues relativo al portafolio optimizado en primera instancia, nos permitiría llegar a un retorno mucho más cercano a lo que necesitaría la persona en este caso para poder cumplir su objetivo de inversión. Con respecto al análisis de incluir dos nuevos activos, que sería BNQ, que son los fondos, y GLD, que es el oro, en la optimización de un portafolio de inversión, podemos ver una comparación entre los fondos y el oro en términos de rentabilidad y volatilidad. Los fondos obtuvieron un rendimiento anual del 8,38 con una volatilidad del 14%, mientras que el oro tuvo un rendimiento negativo del -4% y una volatilidad aún mayor del 17%. Si analizamos también las gráficas, podemos ver claramente cómo la volatilidad del oro es superior a la de los fondos. Esto sugiere que en este periodo específico la inclusión del oro no son o no generó, sino que aumentó la inestabilidad del portafolio. Es importante destacar que diversificar no siempre va a significar que va a mejorar el rendimiento o reducir el riesgo. Esto va a depender del contexto del mercado y del comportamiento específico de los activos, por lo cual la opción de fondos sería más rentable y el oro no sería una opción viable para este caso. Ahora analizando las ventajas y desventajas de incluir estos dos activos, para el tema de BNQ, las ventajas serían diversificación en los portafolios, flujo de ingresos estable y rendimiento atractivo. Y sus desventajas serían sensibilidad a la tasa de interés y dependencia del ciclo inmobiliario. Para el tema para el tema del oro, las ventajas serían el activo, perdón, el activo refugio en crisis, ya que el oro ha protegido contra caídas de mercado, baja correlación con acciones y protección contra la inflación. Y las desventajas, baja rentabilidad en largo plazo, alta volatilidad y impactos negativos en el portafolio que se puede evidenciar. Listo. Frente a la decisión final de inversión óptima, uno, pues queremos poner a consideración que esto va a depender netamente de la decisión, si se va a ponderar netamente buscar un retorno objetivo, en este caso de maximizar el retorno, lo cual se posibilitaría a través de un portafolio donde se busque una serie de allocation táctico, como en este caso como lo buscamos y lo buscamos y se analiza en el punto 4 nos daría el mayor retorno. No obstante, también tiene un riesgo asociado alto, el cual podría implicar que si las proyecciones que se toman o los supuestos que se toman a la hora de optimizar el portafolio son erróneos, pues puede llegar a una mayor pérdida para el portafolio. De igual forma, si lo que se busca es minimizar este riesgo, pues te tocaría buscar un portafolio mucho más al estilo de Markowitz, donde se puede buscar una mayor diversificación del portafolio. Y dentro de esto, pues la decisión óptima podría ser tener un portafolio donde se tengan en cuenta una decisión de inversión de más largo plazo, el cual permita, uno, suavizar como tal los rendimientos de cada uno de los ETF y mitigar los escenarios de cola o eventos de riesgo que puedan tener como tal cada uno de los cada uno de estos ETF dentro del corto plazo. Esto ya que pues cada año pueden existir ciertos riesgos asociados a cada uno de los vehículos que pueden como tal limitar y condicionar las decisiones de inversión, pero que en el largo plazo se van a compensar. Por eso consideramos que la decisión óptima debería estar dentro del portafolio de inversión, de término de inversión a más largo plazo o buscar un portafolio junto a una composición que pueda tener un portafolio con asignación táctica, que también puede, pues, permita capturar con mayor certeza oportunidades de retorno en el corto plazo. Sobre las limitaciones de la teoría de Markowitz, que sigue siendo una referencia en la optimización de portafolios, pero que tiene ciertos problemas. Primero, para parte de los supuestos son poco realistas, como la eficiencia de los mercados y la distribución normal de los retornos. Sabemos que los eventos extremos como las crisis
no se comportan así. Segundo, se basa en datos históricos, lo que no garantiza que las condiciones futuras se comporten de la misma manera. Tercero, las correlaciones entre los activos no son estáticas. En momentos de crisis, activos que usualmente no se mueven juntos pueden volverse altamente correlacionados, afectando la diversificación. Por último, mide el riesgo solo en términos de volatilidad, pero no considera otros factores importantes como la liquidez o el riesgo de eventos extremos. Por estas razones, si bien la teoría de Markowitz es una gran base, es crucial complementarla con otras metodologías para tomar mejores decisiones de inversión.